Empezar con el tema que es un tema muy importante para todos ustedes, que es reanimación cardiopulmonar pediátrica, tanto básica como avanzada, ¿ya? Bueno, este es el índice que vamos a manejar, es la introducción, la epidemiología, conceptos básicos, causas de RCP básica, avanzada y sistema de intubación rápida, ¿ya? Secuencia de intubación rápida y conclusiones. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es que estas guías en realidad no han sido hechas por solo una sola persona, sino son conocimientos que se han estandarizado de acuerdo a diversas asociaciones que han hecho pues eh, que todo este programa que nosotros tenemos, ¿no? Los pasos que tenemos en realidad es algo sistematizado, ¿ya? Entonces, el soporte vital avanzado pediátrico son protocolos diseñados para la prevención, reconocimiento y tratamiento de probables riesgos que puedan llevar a un paciente pediátrico a una situación clínica que amenace su vida, así como la máxima atención en la emergencia, que es la parada cardiorrespiratoria. Entonces, se han hecho, ¿no? Las guías de resucitación, ¿no? En base a congresos, ¿no? Y uno de ellos, un órgano que está muy vinculado con las guías de RCPs, es la American Heart Association, que es la Asociación Americana de Corazón, ya que vamos a ver que ellos en las guías de resucitación mencionan cuál es el RCP para lactantes, para niños y adolescentes, ¿no? Entonces vamos a ver que lactantes ellos consideran hasta el año de edad, niños consideran hasta los 12 años y adolescentes hasta los 18 años, desde los 13 a 18 años. Entonces los objetivos que tienen estas guías, uno es que eh, tienen que ser fáciles de recordar y seguir en momentos de estrés, tienen una efectiva dinámica para trabajar en conjunto con otras personas y aparte de eso aumenta la probabilidad de sobrevida del paciente, ¿no? Entonces vamos a ver que son pasos que todos debemos recordar, aún así nosotros estemos pues en una situación de estrés. Entonces vamos a ver que la incidencia de parada cardiorrespiratoria pediátrica presenta una relación en forma, en una relación directa con la edad, ¿no? Entonces vamos a ver que a mayor incidencia es mayormente se presenta en la lactancia también y en la adolescencia. Entonces la etiología se correlaciona con la edad, ya existe un síndrome de muerte súbita del lactante que es la principal causa de muerte, ¿no? En el caso de parada respiratoria en menores de 12 meses y la hipoxia también. Y en el caso de los adolescentes, la causa más frecuente son los traumatismos y las causas cardíacas. Ahora, la gran mayoría de casos, sobre todo en niños pequeños, no son presenciados, ¿no? O sea, la parada cardiorrespiratoria en realidad a veces no es presenciada, ocurre en el hogar y por lo general es un ritmo inicial no desfibrilable, que después también lo vamos a comentar, qué es un ritmo desfibrilable y qué es un ritmo no desfibrilable. Entonces, datos recientes en Suecia lo que nos indican es que la sobredosis y el suicidio son frecuentes en adolescentes y podría también estar aumentando el número de casos. Vamos a ver que aunque la RCP se realice con esfuerzo, a nivel intrahospitalario más o menos se considera que el 43% de personas que sufren de parada cardiorrespiratoria y se le llega a realizar el RCP sobrevivirá a la alta hospitalaria, pero a nivel extrahospitalario el número de casos que sobrevive es mucho menor, ¿no? Es el 8% y esto se debe a que muchas veces las personas no están capacitadas para realizar reanimación cardiopulmonar. Entonces, lo que vamos a ver es que las tasas de mortalidad por parada cardiorrespiratoria en el caso extrahospitalario es más o menos del 90% para los lactantes y niños, y a nivel intrahospitalario más o menos es el 65%. ¿Ya? Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la sobrevida va disminuyendo con cada minuto de compresiones, ¿no? Es decir, que si nosotros llegamos a hacer hasta 15 minutos de compresiones, existe pues una sobrevida de entre más o menos de 30% si es que nosotros empezamos, duramos más cantidad, ¿no? O sea, 15 minutos es el 30% y cuando es al minuto y llegamos a corregir rápidamente lo que está pasando con el paciente, llega a ser mayor proporción el tiempo, mayor proporción de sobrevida tiene el paciente, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que saber es también los ritmos, ¿no? Los ritmos desfibrilables, ¿no? La supervivencia es mayor cuando el ritmo es desfibrilable, ¿ya? En comparación a la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso que tiene menor supervivencia, ¿ya? Entonces, el pronóstico neurológico es otra parte importante que debemos conocer. Más o menos se considera que si tenemos 15 minutos de parada cardiorrespiratoria, el 65% de sobrevivientes
tienen un pronóstico favorable más o menos de 5 a 1, ¿no? O sea, de 5 personas que sobreviven después de los 15 minutos, tienen un pronóstico favorable uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es, tenemos que recordar cuál es la frecuencia respiratoria en pediatría, la frecuencia cardíaca en pediatría, ¿ya? Es importante saberlo, porque recordarlo, porque muchas veces nosotros decimos, nuestro paciente tiene frecuencia cardíaca de 60, ¿no? Pero si estamos en un contexto, pues, que es un paciente que es un lactante, decimos que, pues, la frecuencia cardíaca está muy disminuida, ¿no? Entonces, pero a diferencia, pues, de un adolescente que puede ser que sí esté con tendencia a la bradicardia, pero no es tan, tan, por decirlo así, tan predominante como en el caso de un lactante, ¿no? Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta son las presiones arteriales, conocer, ¿no?, qué es la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media tiene una fórmula, que es la presión arterial distólica, ¿no? Presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica, o 2 veces la presión arterial sistólica entre 3, ¿no? O también, como se menciona aquí en esta fórmula, la presión arterial sistólica menos la diastólica entre 3. Ahora, sí es importante para nosotros saber los percentiles, ¿ya? Menos del percentil 5 nos asusta porque el paciente está entrando a un periodo de hipotensión y deberíamos nosotros mantener las presiones en el percentil 50. ¿Lo podemos deducir de acuerdo a la edad? Sí, lo podemos deducir de acuerdo a la edad. En el caso de la presión arterial sistólica, en niños entre 1 a 10 años, el percentil 50 es 90 más la edad en años por 2, ¿ya? Y en el caso del percentil 5, es la edad en año por 2 más 70 milímetros de mercurio, ¿ya? Es importante reconocer que el rango más bajo de presión arterial sistólica normal es aproximadamente 90 milímetros de mercurio para niños mayores de 10 años. Ahora, lo que tenemos que ver es que el paro cardiorrespiratorio, ¿qué cosa es? Es la interrupción brusca y generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontánea. Lo que tenemos también que reconocer e identificar y saber que es importante es que nuestro paciente pediátrico no va a ser generalmente una parada solo cardíaca, por lo general es una parada principalmente respiratoria, la causa es respiratoria, ¿ya? Entonces vamos a ver que clínicamente nuestro niño no responde, no respira o solo jadea y boquea y no se puede detectar el pulso, es ahí donde nosotros decimos que nuestro paciente está en parada cardiorrespiratoria. Entonces nuestro objetivo es realizar la RCP para restaurar la circulación, dar oxígeno a órganos vitales y llevar a eso a que nuestro paciente sobreviva con una buena función neurológica. ¿Cuáles son las causas? Ya lo he mencionado, ¿no? Las causas principales de los pacientes pediátricos de reanimación cardiopulmonar, en este caso para poder realizarle, ¿por qué mi paciente se paró cardiorrespiratorio? Es por causa respiratoria principalmente, ¿ya? Puede ser por hipoxia, puede ser por asfixia, ¿no? La falla respiratoria en general es el resultado ya final de una hipoxia tisular, es decir, que llega menor cantidad de oxígeno a todos los tejidos de manera progresiva, el paciente pasa a un estado de acidosis causada por la insuficiencia respiratoria y a un shock hipotenso, ¿no? Todo esto causa falla circulatoria, hipoxemia, que engloba, ¿no?, lo que es la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis y la bradicardia, y el paciente llega a parada cardíaca. ¿Ya? La segunda causa es un paro cardíaco súbito, ¿no? Que generalmente ocurre en los pacientes que son adolescentes, ¿no? Que es causada por la aparición repentina de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, causado a su vez por diversas etiologías como la miocardiopatía hipertrófica, las arterias coronarias anómalas, el síndrome QT largo o canalopatías, miocarditis, ¿ya? O intoxicación por fármacos como digoxina, cocaína, ¿ya? También el traumatismo no reconocido también es una causa de parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Ahora, hay causas que son potencialmente reversibles que también tenemos que considerarlo en pediatría, que es la hipovolemia, la hipoxia, ¿no? En este caso, la acidosis, hipoglicemia, ¿no? Hipotermia, o hipercalemia, ¿no? En este caso las 5 T's, que son neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco por algún tóxico que haya ingerido el paciente de repente, trombosis pulmonar y coronaria. Ay, disculpen, se quedó. Ya. Entonces,
Recordar que en el caso intrahospitalario las causas más frecuentes son insuficiencia respiratoria y shock. En las causas perioperatorias también se puede ver hipoxia, bradicardia y hemorragia, ¿no? Recuerden que la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria es más común en recién nacidos, lactantes y niños con enfermedades crónicas complejas como cardiopatías congénitas. Y a nivel extrahospitalaria, pues vamos a ver que la causa sigue siendo respiratoria, la hipoxia, pero en adolescentes es más frecuente los traumatismos, intoxicaciones, intento de suicidio, ¿ya? Los signos clínicos, bueno, de una insuficiencia respiratoria, ustedes van a ver que en el caso de los pacientes pediátricos, lo que nosotros vemos primero es que los pacientes están un poco agitados, hay aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Puede haber sibilancias, ¿no? A nivel si nosotros le tomamos un AGA, ¿no? Vemos que puede haber hipocapnia o normocapnia, hay hipoxemia leve a moderada, ¿no? Y siempre recuerden que en el caso de los niños que están o que van a entrar en un estado de shock, por lo general lo que no se afecta en primer lugar es la presión arterial, sino se afecta primero la frecuencia cardíaca. El paciente entra en un estado de taquicardia, ¿ya? Y luego recién disminuye la presión arterial, ¿ya? Cuando hay una insuficiencia respiratoria descompensada y que ya hay mucho más riesgo de parada cardíaca, lo que nosotros vamos a ver es que el paciente más bien se cansa, ¿no? Y ya no hay un aumento de trabajo respiratorio, sino disminuye el trabajo respiratorio, se presenta un quejido, ¿no? Como que el paciente ya se cansa, ¿no? Entonces es importante ver eso y más bien ya cuando el paciente está entrando en un estado de shock descompensado, la frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Entonces va a haber un estado de bradicardia más bien, y ahí es donde se va a estar presentando la presión arterial disminuida. Hay fases de la parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Las fases son el preparo, la ausencia de flujo, luego existe un flujo reducido y luego ya ahí está ya el estado de posreanimación. Durante la fase de no flujo y bajo flujo, el gasto cardíaco y el flujo pulmonar son aproximadamente el 10 al 25% de lo que son durante un ritmo sinusal normal, ¿ya? Entonces vamos a ver que todas estas fases lo que van a generar al final es que el paciente entre en un estado de hipoxemia y de acidemia. Los problemas desencadenantes, como les he mencionado, principalmente son de etiología respiratoria, ¿ya? Y sí es importante, ¿no? Que nosotros verifiquemos siempre nuestro ABCD, ¿ya? Cómo está la vía aérea del paciente, si hay obstrucción total o grave de la vía aérea, si es que hay buena ventilación, cómo está la circulación, ¿no? En relación al pulso, en relación a la presión, ¿no? En relación a la frecuencia cardíaca, el déficit neurológico, si el paciente está orientado o no está orientado, cómo está el nivel de conciencia y a nivel de exposición, cómo está la temperatura, si tiene algunas lesiones visibles o no. De acuerdo a eso, nosotros intervenimos y vemos qué condición está el paciente. La cadena de supervivencia, ¿no? Es importante también tenerla en consideración. Recuerden que las últimas acotaciones que nos da o las últimas referencias que tenemos, ¿no? Es de la guía, de la guía del año pasado, del 2025, ¿ya? Entonces, en la guía de la AJA del 2025 tenemos la cadena de supervivencia, que en este caso mencionaba que tenemos que hacer reconocimiento y activación de la emergencia, luego tenemos que hacer el RCP de alta calidad, que también es importante eso. Consideren que yo en la exposición estoy haciendo acotación de algunas cosas importantes que les van a servir a ustedes, tanto para el examen, tanto como para si en alguna oportunidad tienen alguna emergencia. Entonces, sí tienen que saber que es un RCP de alta calidad, así que ténganlo en consideración, ¿ya? Entonces, posterior a ello, también la desfibrilación es parte de la cadena de supervivencia, la reanimación avanzada, la atención postparo y la recuperación y la supervivencia. Pero ya en la guía en la guía europea, ya lo que nos mencionan es que debe existir una única cadena de supervivencia tanto para nivel intra como a nivel extrahospitalario, ¿ya? Y también para el paciente pediátrico como adulto, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos según esta guía es que el primer eslabón es prevenir, es la prevención, prevenir la parada cardíaca, ¿no? Haciendo reconocimiento precoz y haciendo una petición de ayuda. Posterior a ello, la RCP y la desfibrilación de manera precoz es el segundo eslabón. El tercer eslabón son los cuidados avanzados y posresucitación, y el cuarto eslabón es la supervivencia y la recuperación.
Entonces vamos a desglosar esta cadena de supervivencia. Vamos a ver que el primer eslabón, uno, como les he mencionado, es la prevención y alertar al sistema de respuesta de emergencia. Si nosotros estamos a un nivel extrahospitalario, ¿no? Tenemos que prevenir los accidentes, ¿ya? A nivel intrahospitalario es un poco más fácil porque sabemos que las personas que están a nuestro alrededor son personas capacitadas, que por lo general han recibido alguna guía, en algún momento se le ha hecho algún tipo de curso, ¿no? En relación al RCP. Entonces, nuestro rol que tenemos nosotros es tratar de identificar al niño grave. Si el niño no responde a nivel intrahospitalario, activamos el sistema de respuesta de emergencia. ¿Cómo activamos a nivel intrahospitalario? Cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos que conocer dónde están nuestro AMBU, dónde están nuestro desfibrilador, ¿no? Todo eso, ya cada hospital lo maneja de manera diferente. En cambio, a nivel extrahospitalario, ¿cómo activamos el sistema de respuesta de emergencias, no? Tenemos que llamar al SAMU, tenemos que llamar a los bomberos, tenemos que llamar a la policía, ¿no? Entonces, es importante conocer también los números, ¿ya? A nivel intrahospitalario, por ejemplo, hay códigos, ¿no? Que se usan, ¿no? El código rojo, código amarillo, hay una unidad de trauma shock, hay una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer en qué ambiente estamos. Ahora, es importante reconocer que sí cambia un tanto cuando hay un solo reanimador y hay dos reanimadores, ¿ya? Entonces, si tenemos un solo reanimador, ahora con la presencia de la tecnología, tenemos que identificar si tenemos o no tenemos acceso a un celular. Si no tenemos acceso a un celular, no vamos a dejar a nuestro paciente inmediatamente solo. Lo que tenemos que hacer es tratar de sacarlo de la parada cardiorrespiratoria y tenemos que iniciar el RCP. Luego pedimos ayuda en voz alta. Si no nos hacen caso, tenemos que ya luego intentar conseguir un DEA, ¿ya? El DEA es el desfibrilador externo automático, ¿ya? Que lo tiene todo personal, ¿no? Como los bomberos, lo tiene incluso parte de la policía también lo tiene, ¿no? Entonces, pero por lo general lo que hacemos es tratar de, primero, ayudar a nuestro paciente. Si tenemos acceso a un celular, pedimos ayuda en voz alta, activamos el sistema de respuesta de emergencia por el celular y iniciamos el RCP. Cuando activamos el sistema de respuesta de emergencia por el celular, lo que decimos es, tenemos un paciente que no responde, ¿no? Y voy a iniciar el RCP y necesito que traigan un DEA, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que comunicar a la persona que estamos tratando de que nos ayude, ¿ya? Cuando son dos reanimadores, uno pide ayuda en voz alta, ¿no? Y el primer reanimador siempre tiene que haber alguien que se quede con la persona, en este caso el niño. Ya, iniciamos RCP y el segundo reanimador activa el sistema de respuesta de emergencias. Si es que la persona presencia el colapso súbito del paciente, primero pedimos ayuda, pedimos un DEA y luego iniciamos la RCP. Y tratamos de usar el DEA tan pronto como sea posible. El DEA es el dispositivo, como les digo, externo automático, el desfibrilador externo automático que tenemos, ¿no? Que identifica el ritmo del paciente, el ritmo que tiene, si es desfibrilable o no desfibrilable, ya, y nos ayuda para nosotros poder continuar nuestra RCP. ¿Ya? Es importante que tengan en cuenta que son las compresiones, la vía aérea y la buena ventilación es la secuencia que se usa actualmente. Esto es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí? Por favor, ténganlo en consideración. ¿Qué es un RCP de alta calidad? Un RCP de alta calidad es que haya una frecuencia adecuada de compresiones. Tienen que darse 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? La profundidad tiene que ser adecuada. En lactantes más o menos se considera 4 centímetros de profundidad. En niños 5 centímetros y en adolescentes al menos 5 centímetros y máximo 6 centímetros. Y es importante que se permita la expansión completa del tórax después de cada compresión, ¿ya? Se tiene que minimizar las interrupciones, es decir, menos de 10 segundos, y evitar la ventilación excesiva porque puede causar distensión gástrica y aumentar la presión intratorácica. Continuamos con los eslabones, ¿no? Vamos a ver que el cuidado postparo es importante y el sexto eslabón es la recuperación. Entonces, lo que vamos a ver es que se tiene que tratar de que el paciente tenga menos secuelas si es que ha estado mucho tiempo en parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y los cuidados postcardíacos son importantes, ¿no?
Uno es monitoreo con el electroencefalograma a nivel cerebral, medición de la temperatura y tratamiento de esta, si en caso pues hay disregulación de la misma también, y las primeras 72 horas del que el paciente ha sufrido un paro son primordiales para nosotros ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente, ¿ya? Otra cosa que tenemos que ver es con quién estamos trabajando, cuál es nuestro equipo que tenemos cuando podemos evidenciar o presenciar un paro, ¿no? Si estamos a nivel extrahospitalario es un poco difícil porque por lo general no están capacitados, ¿ya? Pero si nosotros estamos dentro del nivel intrahospitalario tenemos que tener cada uno un rol, ¿ya? El equipo tiene que ser conocido, ¿no? Y te tiene que generar pues un ambiente de respeto, comunicación, se tiene que tener en cuenta quién es el más capacitado, en este caso, que tiene mayor conocimiento como para que sea el líder, ¿ya? Y el líder del equipo va a ser el que va a organizar, va a monitorizar, va a ver las habilidades de cada uno, ¿no? Va a dirigir y va a hacer el feedback o retroalimentación respectiva, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos el trabajo en equipo que cada miembro se va a encargar, por ejemplo, el líder se encarga de dirigir, ¿no? Hay una persona que se encarga de vía aérea, hay otra persona que se encarga de lo que son las compresiones, ¿no? Hay otra persona que va viendo el tiempo, porque recuerden que el tiempo es importante, ¿no? Y hay otra persona que se encarga de los accesos venosos, ¿no? De los accesos, en este caso, si es que no se puede, pues acceso venoso, un acceso intraóseo, ¿no? Que no sé si en alguna oportunidad lo han escuchado, sí se puede realizar en este caso una vía intraósea si no se llega a canalizar a un paciente por vía periférica, ¿ya? Entonces es importante, cada uno asume un rol diferente. Esta parte ya la deben de haber escuchado también, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Para todo, ustedes van a encontrar qué cosa es el triángulo de evaluación pediátrica. Evalúa tres aspectos, ¿no? Uno es la parte externa, ¿no? Que nosotros vemos cómo es el tono, la reactividad, la consolabilidad del paciente, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos nosotros para poder identificar si nuestro paciente, pues, está de repente a vísperas de que haga parada cardiorrespiratoria y nosotros podemos ayudarlo antes de que suceda eso, ¿ya? Porque recuerden que el triángulo de evaluación pediátrica es una evaluación externa, ¿ya? Es una evaluación sin tocar a tu paciente, ¿ya? Ese es a nivel general. La evaluación primaria se hace con ver cómo está la vía aérea, si está despejada o no, la respiración, la circulación, ¿no? Esa es la exposición. La evaluación secundaria se hace en relación a cuáles son el sample, ¿no? Que es cuáles son los síntomas que tiene el paciente, ¿no? La última comida que ha ingerido, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ya, nosotros lo vamos haciendo, ¿no? Disculpen, cuando, es- cuando ya tenemos de repente a nuestro paciente un poco más estable, pero es importante conocer, ¿no? Qué alergias tiene el paciente, qué medicamentos ha usado, ¿no? De repente qué enfermedad tiene de fondo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que ver también son de repente qué es lo que ha sucedido en este último tiempo, que en estas últimas horas que ha generado que esté el paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por lo general esto se puede hacer más cuando estamos a nivel intrahospitalario, ¿no? Cuando estamos a nivel extrahospitalario es la verdad esperar a que nos vengan a rescatar, ¿no? Si es que no sabemos, pero sí tienen que saber cómo hacer una compresión, ¿ya? O en este caso ventilación también, si es que de repente tienen a la mano, ¿no? Un dispositivo para poder hacer la respiración, ¿ya? Ahora vamos a ver que la evaluación terciaria ya es el estudio de laboratorios, rayos X, ¿no? Otros test que podemos hacer. Entonces se hace la evaluación inicial, primaria y secundaria, y a nivel que vamos identificando, vamos interviniendo de acuerdo a lo que vamos hallando. Este es el abordaje del ABCDE en el soporte vital pediátrico, ¿no? Es de acuerdo a la última guía que se tiene, ¿no? Qué cosa es lo que se tiene que realizar, cómo se tiene que actuar y cuál es el objetivo de cada una de las evaluaciones que hacemos a nivel de cada sistema. Entonces recuerden que el RCP básico y avanzado, el básico lo puede hacer cualquier persona, solamente usamos las manos, la mascarilla de bolsillo, el desfibrilador externo automático, las compresiones torácicas, la ventilación y el uso del DEA es lo principal. ¿Ya? El RCP avanzado lo tienen que conocer porque igual es parte de su evaluación, pero sí, incluso la mayoría
debería al menos saber para adultos, ¿no? Si es que no van a ser pediatras, pues deberían hacerlo como para adultos. Hay cursos, el BLS es uno de esos, como les mencionaba a un grupo de práctica, nosotros nos capacitamos cada año, cada 2 años, ¿no? Para podernos actualizarnos y ver qué cosa es lo que ha cambiado en relación a lo que se va presentando, ¿no? Cada año a veces cambia, ¿no? Por ejemplo, ahora las compresiones en el caso de lactantes ha cambiado, que ahora se los voy a mencionar, ¿ya? Pero sí, necesitamos saberlo para que ustedes al menos sepan, de repente nunca van a entubar, ¿no? Nunca van a entubar a un paciente, pero necesitamos que sepan cómo se realiza. Entonces vamos a ver que comprobamos que el paciente está inconsciente, pedimos ayuda, alertamos, abrimos la vía aérea para ver si es que nuestro paciente respira o no respira o cómo está o si la respiración está normal. Iniciamos RCP y conectamos el DEA cuanto lo antes posible, ¿ya? Entonces igual aquí es, recuerden, ¿no? En el caso de los adultos, ¿no? Vamos a ver, siempre tenemos que preguntarnos si no está entrenado para soporte vital básico, ¿no? Solo se realizan compresiones torácicas, ¿ya? Pero si el paciente está entrenado, disculpen, si es que la persona está entrenada para realizar, se hace 32, ¿no? En el caso de los adultos, o sea, 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? En el caso de los pacientes pediátricos, ¿ya? Si no está entrenado, ¿ya? Se hace 5 respiraciones de rescate y luego se hace 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si la persona está entrenada, se hace 5 respiraciones de rescate y luego se hace 15-2. En el caso de esta última guía del 2025, ¿ya? Sí consideran mucho si es que la persona está o no está entrenada, ¿ya? Entonces es importante reconocer eso, ¿ya? Este es el esquema que generalmente se les va a presentar, ¿no? Y vamos a ver que el triángulo de evaluación pediátrica es lo primero que vemos, ¿no? Si en caso nuestro niño no responde o es necesaria una intervención inmediata, ya, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro niño responde o no responde? Si nuestro niño vemos que no responde, pedimos ayuda en voz alzada a quienes se encuentren cerca, activamos el sistema de respuesta a emergencia y posterior a ello vemos si el niño respira y tiene pulso, ¿ya? Si la respiración es anormal, ¿ya? Pero se detecta pulso, tratamos de que se mantenga una vía aérea permeable, proporcionamos las 5 ventilaciones de rescate, ¿ya? Y luego volvemos a evaluar el pulso. Si está a menos de 60, ¿ya? Iniciamos la RCP, ¿ya? Si es que no está a menos de 60, colocamos nuevamente, verificamos la afectación grave de la vía aérea, ¿no? Y nuevamente volvemos a evaluar, ¿ya? Entonces, pero es importante primero reconocer si es que nuestro niño tiene o no tiene pulso, si respira o no respira. Vamos a desglosar esa parte, ¿ya? En la parte extrahospitalaria tenemos siempre que considerar cuál es nuestra seguridad de la escena. No nos vamos a poner a hacer RCP debajo de un, no sé, debajo, de repente, en medio de la pista, ¿no? ¿Ya? O de repente debajo de un árbol que se está cayendo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Luego comprobamos si la víctima responde o no responde. Si es que hay un solo reanimador, confirmamos la seguridad de la escena y luego vemos si la víctima responde. Si la víctima responde, pedimos ayuda en voz alta a las personas que estén cerca y activamos luego el sistema de emergencia a través de un móvil, ¿ya? Y si en caso la víctima responde, pero tenemos 2 reanimadores, ¿ya? Tenemos que uno se tiene que quedar con la persona y el otro tiene que pedir ayuda. Comprobamos si la persona está en paro. ¿Cómo comprobamos? Con la respiración y el pulso, ¿ya? Si es que comprobamos que la víctima no respira o solo jadea y boquea y comprobamos el pulso al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo nos tiene que demorar eso? En realidad es menos de 10 segundos, tiene que ser lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos que está respirando? Podemos aperturar un poco la vía aérea del paciente en una posición neutra, ¿no? O como vemos ahí en los dibujos, ¿ya? O verificar en una posición del olfateo cómo está, ¿ya? Normalmente nosotros nos acercamos al paciente y decimos, cuando son adultos, ¿no? Señor, ¿está usted bien? ¿No? Pero en el caso de los niños, ¿no? A veces ellos no van a entender lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, tenemos que hacer un estímulo verbal, igual, hablarle, ¿no? ¿Estás bien? ¿No? Y táctil, ¿no? ¿Cómo hacemos la estimulación táctil? En las piernas, ¿no? En los piecitos, ¿no? Le hacemos la estimulación táctil, el paciente está inconsciente, no responde. Evaluamos rápidamente la vía aérea, mantenemos la vía aérea abierta, nos acercamos a la boca y nariz
y eso tiene que ser menos de 10 segundos, ¿ya? Si el niño no respira, vemos si es que eleva o no eleva el tórax o el abdomen, escuchamos si es que hay algún ruido respiratorio, sentimos el aire exhalado de nuestra mejilla y el paciente no respira. ¿Dónde tomamos el pulso? Es aquí la pregunta importante. ¿Dónde tomamos el pulso? En lactantes a nivel braquial y a nivel de niños ya es un pulso carotidio o femoral. Ya recuerden que lactantes lo consideran menos de un año, ¿ya? Entonces, es importante, braquial en lactantes y femoral o carotidio en niños. ¿Está bien? Ya, entonces hay otro contexto. Estamos en una segunda situación. Si nuestro paciente considero que respira normal, pero sí se detecta pulso, tengo que ver en qué nivel de pulsaciones está, cuánto está. Si es que es más de 60, hacemos ventilaciones de rescate, ¿no? Pero si está menos de 60, sí o sí tenemos que iniciar RCP, ¿ya? Es decir, compresiones torácicas a lo que me refiero. Ahora, importante, la técnica de compresión en lactantes, anteriormente se usaba la maniobra con 2 pulgares, ¿no? Y manos. Bueno, eso se sigue usando. Lo que no se sigue usando es la técnica de compresión torácica con 2 dedos para un lactante. Así como ven en la segunda imagen, ¿no? La técnica de 2 dedos ya no se realiza. Se menciona que se debe considerar la que es las 2 pulgares y se abraza alrededor del tórax, ¿ya? Entonces, eso ya no se considera los 2 deditos, ¿ya? Es lo que dice la última guía de la AJA del 2025, ¿ya? Entonces, acá vemos que las compresiones torácicas en lactantes, ¿no? Se considera la maniobra de 2 pulgares y manos alrededor del tórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque mencionan de que hay menor consideración de que podamos fallar en relación a la profundidad, ¿ya? Si es que se hace solamente con los 2 dedos, ¿ya? Ahora ya no se recomienda hacer la maniobra de 2 dedos, ¿ya? Entonces, la tercera situación es si nuestro paciente no respira o solo jadea o no tiene pulso, sí o sí tenemos que iniciar el RCP. Ahora, según lo que les había mencionado, la guía consideraba si es que la persona estaba capacitada o no estaba capacitada para hacer RCP. Sin embargo, las anteriores guías lo que mencionan es el número de reanimadores. Si es que es un solo reanimador, hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si son 2 reanimadores, hacemos 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Igual ustedes lo consideran porque esto es a nivel, pues, que todavía no se ha visto en nivel americano, ¿ya? La guía europea te considera sí o sí que debe solamente ser si es que la persona está capacitada o no está capacitada, pero todavía seguimos usando esto, ¿ya? Si es un reanimador, 30 compresiones y 2 ventilaciones, y 2 reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? La situación 4 es si es que nuestro paciente no respira o solo jadea y boquea y no tiene pulso y activamos ya el sistema de respuesta de emergencia y tenemos que buscar sí o sí un DEA, ¿ya? No hay mucha variación en relación a si es un reanimador y 2 reanimadores en relación al algoritmo que usamos. Lo único que varía es el tema de cuántas compresiones se realizan, ¿ya? Entonces, como le digo, un reanimador, 30 compresiones y 2 ventilaciones, y 2 reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Ahora, si ustedes en alguna oportunidad han visto un DEA, usamos parches, ¿ya? Los parches se colocan de manera, en el caso de los niños menores de 8 años o que pesen menos de 25 kilos, el parche anterior se coloca en el centro del tórax, ¿ya? Y el posterior en la espalda, entre las escápulas, ¿ya? Si es que el paciente pesa más de 25 kilos, se coloca uno en la posición anterolateral, ¿ya? Y el otro bajo la axila izquierda, ¿ya? Entonces es importante reconocer dónde se tienen que colocar los parches, ¿ya? Eso igual son los pasos. El DEA es un aparatito, es pequeño, se colocan los parches y el DEA te va diciendo qué cosa es lo que tú tienes que hacer. Y ahí te va diciendo, por ejemplo, se detecta ritmo, ya qué tipo de ritmo se detecta, no te dice exactamente, pero te dice despeje, ¿no? Entonces tú tienes que no tocar al paciente, ¿ya? Y el DEA manda una descarga eléctrica y luego nuevamente analiza el ritmo del paciente. ¿Ya? De acuerdo a eso, da la descarga determinada. Y luego también te menciona, continúa compresiones, y tú continúas las compresiones, ¿ya? Entonces, dentro del sistema
el sistema de resucitación avanzada pediátrica, lo que tenemos que ver es si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. El ritmo desfibrilable es cuando nosotros hablamos que el paciente está teniendo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y el no desfibrilable es cuando es asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿A qué me refiero con no desfibrilable? Que el paciente no se va a ver, no va a haber mejoría si es que se desfibrila, es decir, si se usa el desfibrilador, sino que tenemos que usar medicamentos a la cabeza, adrenalina, ¿ya? En cambio, si el ritmo es desfibrilable, sí tenemos que usar de todas maneras el desfibrilador, ¿ya? Entonces, no los quiero marear demasiado porque sé que han tenido de todas maneras el tema ya de cardiología, de cardiopatías congénitas, ¿ya? Pero sí tienen que saber 4 tipos de ritmos nada más. Es lo que considero que deberían saber en el caso de niños, ¿no? Para poder abordar lo que es el tema de RCP, ¿ya? Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿ya? O sea, la taquicardia ventricular es la última imagen que se ve, ¿ya? Que es taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que se genera a nivel del ventrículo, ¿ya? Sin pulso quiere decir que tú ves trazado, pero tú no le sientes el pulso al paciente, ¿ya? A eso se refiere. La fibrilación ventricular es básicamente pues ondas desordenadas, desorganizadas, ¿ya? La actividad eléctrica sin pulso es igual, que tú ves actividad eléctrica desordenada, pero tú no ves pulso tampoco, ¿ya? Y la bradicardia que lleva a la sistolia es pues cuando la frecuencia cardíaca está muy disminuida, ¿no? Y luego ya no se ve trazado, ¿no? Entonces es importante considerar eso. El 77% de los ritmos en pediatría son no desfibrilables, ¿ya? Es decir, que tenemos que usar sí o sí un medicamento, que en este caso para tratar de reanimar al paciente, que es la adrenalina, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de joules yo le tengo que administrar al paciente? Siempre tenemos que ver que en la primera descarga que yo doy a mi paciente es 2 joules por kilo, la segunda es el doble, pero máximo puedo dar yo 10 joules por kilo, ¿ya? En este caso, si es que vamos a hablar de lo que es RCP avanzado de manera general, porque como les digo, sí es bastante información, ya si en alguna vez, si nunca lo han visto, ¿no? Se les va a generar un poco tedioso, se les va a hacer un poco tedioso, pero llévense su cabeza esto, ritmo desfibrilable, tengo que hacer descarga. ¿Cuánto doy de descarga? 2 joules por kilo, ¿ya? Y luego continúo mi RCP, ¿ya? Luego nuevamente evalúo el ritmo, 2 minutos de RCP y luego nuevamente evalúo el ritmo del paciente, o sea, del ritmo cardíaco, ¿ya? Si es que es desfibrilable nuevamente tengo que hacer descarga, ¿ya? Pero si mi paciente está en asistolia, en actividad eléctrica sin pulso, siempre primero adrenalina, ¿ya? ¿Qué cantidad de adrenalina yo tengo que dar a mi paciente? ¿Ya? Si es que es endovenosa o intraósea, la dosis es 0.01 miligramos por kilo o 0.1 mililitros por kilo, ¿ya? Entonces ahora también se les va a comentar eso. Ahora, hay otros tipos de medicamentos que no voy a ahondar en ellos porque ya es mucha información, como les digo, y lo primero que ustedes tienen que saber es el tema de la adrenalina, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a comentar, por ejemplo, la cantidad que tenemos que usar, ¿no? Se puede dar hasta una segunda dosis, ¿ya? Y a veces se tiene que repetir cada 4 minutos incluso la cantidad de adrenalina que tenemos que dar. Ahora les voy a comentar cómo es que se coloca la adrenalina, cómo es que se prepara la adrenalina, porque sí lo tienen que saber. Es importante esto también, que si nosotros no tenemos un paciente que tenga vía periférica permeable, ¿no? No podemos quedarnos sin hacer nada, tenemos que conseguir un acceso vascular. Y para la colocación o sea, para colocar otra vía es la vía intraósea, ¿ya? O una alternativa. En el caso del lactante se coloca la vía intraósea, ¿no? Es decir, en el hueso, porque por eso se llama intraósea, ¿no? A nivel de la tuberosidad tibial, en el caso del lactante. En el caso del niño, se puede colocar en el sitio de la tibia distal y también se puede colocar a nivel, pues, de la cresta ilíaca. En el caso de los adolescentes, sí es más tuberosidad tibial también, ¿ya? Ya, esto es importante que ustedes sepan. De estos 3 medicamentos necesito que me sepan cómo se prepara la adrenalina. Si ustedes ven, las ampollas de adrenalina vienen de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿ya? Pero yo no le voy a colocar esa ampolla de adrenalina, no lo voy a cargar y voy a
voy a ponerle 0.1 mililitros por kilo. Por ejemplo, si mi paciente pesa 10 kilos, yo no le voy a poner toda la ampolla, porque la ampolla viene de 1 mililitro. Yo lo que tengo que hacer es diluirlo. ¿Y cómo lo diluyo? Necesito tener una solución 1 en 10.000, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Una jeringa, ¿ya? De 10 mililitros de cloruro de sodio, ¿ya? No lleno los 10 mililitros de cloruro de sodio, es decir, mi jeringa de 10 cc lleno 9 cc de cloruro de sodio y mi ampollita de 1 mililitro de adrenalinas también lo diluyo ahí, ¿ya? Entonces, en total me va a ser 10 cc de toda la medicación ya diluida. Y yo de ahí voy a ir sacando para mi paciente, ¿no? La cantidad que yo necesito. Esa es una solución preparada al 1/10.000, ¿ya? Pero sí recuerden que la dosis de la adrenalina es 0.1 mililitros por kilo, ¿ya? Recuerden eso, se los estoy comentando. Ya, ahora para manejo avanzado de vía aérea, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones anatómicas de nuestro paciente pediátrico. Uno es que los pacientes pediátricos tienen menor tamaño de los orificios nasales, hay obstrucción por mucho moco que tiene y conduce a síndrome de dificultad respiratoria, existe una gran resistencia de la vía aérea a través de la nariz. Los pacientes pediátricos, por lo general hasta los 6 meses, no pueden respirar por la boca, por eso es importante verificar que haya permeabilidad nasal también, ¿ya? Por eso son respiradores nasales obligados hasta esa edad. La lengua es grande, es ancha, ocupa completamente la cavidad oral, se puede obstruir la vía aérea, ¿no? Y bueno, es importante conocer todo eso para poder ver cómo intubamos a nuestro paciente, ¿ya? La laringe también vamos a ver, ¿no? Cómo es que se ve, ¿no? Es diferente en el caso de un adulto, ¿no? La laringe tiene una ubicación más superior o más cefálica, ¿no? Vamos a ver que en relación al adulto también, ¿ya? La epiglotis es más grande y es flácida, ¿no? Vamos a ver que tiene una forma de U invertida, ¿no? Es más angulada, ¿ya? Y bueno, lo que vamos a ver es justamente en estas imágenes que estamos considerando acá, que se ve la vía aérea, en este caso las cuerdas vocales, ¿ya? Ahí es donde nosotros tenemos que colocar nuestro tubo endotraqueal. Esto es también para ver más que todo las diferencias, ¿no? Entre el niño y el adulto, ya que es importante también conocerlas, ¿no? La tráquea es más corta, ¿no? En el recién nacido y en el adulto es más larga, ¿no? 12 centímetros llega a tener, en el caso del recién nacido 5 centímetros, ¿no? Es importante conocer las diferencias para poder nosotros ver cómo abordamos la vía aérea de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, vemos que aquí en el caso del adulto se ven ya los anillos traqueales, ¿no? En el caso de los niños no se llega a visualizar eso. Lo otro también es que, por ejemplo, si nosotros colocamos el tubo endotraqueal a nuestros pacientes y no lo hacemos a la primera vez que intentemos, ¿no? Se va a generar muchas veces edema, ¿ya? Entonces, un milímetro de edema, ¿no? En el caso de los niños, disminuye la luz en un 64%, a diferencia de los adultos, que disminuye la luz más o menos en un 35%, ¿ya? Por eso es importante que en el caso de los niños, la intubación sea dada por una persona que está muy capacitada, ¿ya? Porque si no, lo que vamos a hacer es dañar al paciente. Entonces, recordemos que para manejo avanzado de vía aérea tenemos que usar una maniobra que es la maniobra frente-mentón, tracción mandibular, aspiramos secreciones, usamos la ventilación con bolsa inflable y procedemos a la intubación endotraqueal. Cuando el paciente está intubado, las compresiones son continuas, ¿ya? No se realiza un 32, ¿no? Un 15-2, ¿no? Son continuas. Y la ventilación se realiza cada 2 a 3 segundos, ¿no? Generalmente decimos ventila 2-3, ¿no? Ventila 2-3, ¿no? O ventila 1-2, ¿no? Como para poder guiarnos y que no sea tan rápida la ventilación. Esta es la maniobra ferente-mentón, se puede realizar la tracción mandibular, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta también los tamaños de la mascarilla, que sea adecuada para el paciente, ¿no? Que fije bien la nariz y la boca del paciente, cómo se coloca, cómo se agarra la mascarilla. Vemos que en la parte de la imagen inferior, ¿no? Derecha, en la parte de la imagen derecha inferior, vemos que se coloca el dedo pulgar e índice en forma de C y los 3 dedos, el meñique, el medio y el anular en forma de E, ¿ya? De esa manera
manera podemos hacer un buen sellado de la máscara. Esta es la secuencia de intubación rápida, ¿ya? Por ejemplo, hay diferentes números de tubos endotraqueales y nosotros los sacamos en base a la edad del paciente. Si es un tubo con balón o un tubo sin balón. El tubo con balón es un tubo con CAF, es decir, el CAF es como una bolsita pequeña que se usa para que fije mejor, en este caso se fije mejor a la laringe del paciente, ¿ya? Entonces, actualmente se considera que de elección los tubos con CAF, a diferencia de los tubos que no tienen esta bolsita, ¿ya? Ese también es más que todo, así es, por ejemplo, este es justo la línea, la flecha naranja, está señalando cuál es el CAF, ¿ya? Eso hace que haya un buen sellado, ¿ya? Se recomienda por eso los tubos endotraqueales con balón, ¿ya? Bueno, estos son los medicamentos pretratamiento que ya no se usa la atropina, se considera que se puede usar la lidocaína y fentanilo, ¿ya? Pero por lo general, pues hay que ver exactamente cuáles son los efectos adversos que tiene que tiene cada medicamento, ¿no? Por lo general lo que nosotros usamos para dormir a nuestros pacientes es midazolam, ¿no? Ketamina en este caso también, ¿no? A las dosis que se están mencionando ahí, ¿ya? Porque no vamos a intubar a nuestro paciente, pues a menos que el paciente esté en paro, ¿no? Porque cuando está en paro, pues el paciente está inconsciente, ¿no? Pero si en caso nuestro paciente está, de todas maneras, pues está un poco activo, así, ¿no? No lo vamos a intubar, pues directamente, tenemos que dormirlo a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, estos son los fármacos más usados en RCP, como les menciono, lo que quiero es que sí se aprendan lo que es la dosis de la adrenalina, ¿no? Cómo viene, cómo se hace la preparación, ¿no? A qué nivel actúa, ¿no? Lo que va a actuar es que va a inducir, pues, va a aumentar la perfusión coronaria, ¿no? Aumenta la contractibilidad cardíaca, es importante eso que sepamos, ¿sí? Estos también son los otros fármacos que se usan, ¿ya? Esa es la posición que se tiene que colocar al paciente, una posición de olfateo se menciona, es decir, que la cabecita se tiende que tirar un poco hacia atrás para poder ver adecuadamente la laringe, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se realiza? Como les mencioné, se aspira las secreciones porque muchas veces los niños generan muchas secreciones, ventilamos, ¿no? Al paciente con la máscara bolsa autoinflable, ¿no? Que lo conectamos al oxígeno al 100%, se tiene que hacer una preventilación siempre, ya una hiperventilación, como nosotros mencionamos, de 3 a 5 minutos, porque cada intento que ustedes tengan de intubar a su paciente, baja rápidamente la saturación de oxígeno. Entonces, para eso tenemos que tener una reserva de oxígeno en nuestro paciente. Con el laringoscopio, cuando nosotros queremos intubar, nunca intubamos con la mano derecha, porque con la mano derecha vamos a recibir nuestro tubo endotraqueal. Nosotros intubamos con la mano izquierda, ¿ya? Luego deslizamos la pala, tiramos el mango y luego introducimos el tubo endotraqueal, ¿ya? Igual recuerde que tienen una práctica de RCP, donde ahí van a poder visualizar mejor cada paso que se tiene que seguir, ¿ya? Sí es importante el tiempo, se da solamente 10 segundos para intubar, ¿ya? Entonces, por eso es que se tiene que tener en consideración que tiene que ser la persona más ducha para poder realizar esto, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Aperturamos la boca, insertamos el laringoscopio, retraemos la lengua, ¿no? Posterior a ello, identificamos las estructuras glóticas. Recuerden en esta imagen del medio que tenemos que saber identificar cuáles son las cuerdas vocales del esófago, porque muchas veces ustedes visualizan, meten mucho el laringoscopio y lo que van a visualizar es el esófago, y no es ahí por donde tienen que colocar el tubo endotraqueal, porque si no se va a ir al estómago. Entonces tienen que colocarlo a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, en esta imagen lo que vemos justamente es la imagen, la primera imagen de la izquierda, en la parte superior, ¿no? Vemos que se ve justo el esófago cuando introducimos mucho, ya en la parte inferior vemos las dos cuerdas vocales, ¿no? Que se ven nacaradas, ¿no? En esta parte, ahí es donde tenemos que introducir el tubo endotraqueal, ¿ya? Existen dos tipos de hojas, ¿no? Las hojas que tiene el laringoscopio es una hoja curva y una hoja recta, ¿ya? Esto depende mucho del paciente que estemos teniendo, ¿ya? Entonces, para que ustedes
tengan en consideración todo lo que se ha mencionado. Uno es que existe los pasos o la guía de la American Heart Association, ¿no? Y del año pasado, que es la más actual, de la parte europea, ¿ya? La guía europea. La guía europea es la que he mencionado, que existe el cambio, ¿no? Que ya no se usan las compresiones solo con dos dedos, sino con dos dedos en la parte del tórax y alrededor del tórax nosotros abrazamos con los dedos, con los que no son, o sea, con el anular, con el medio, con el índice, con el meñique, abrazamos el tórax de nuestro paciente y de esa manera podemos hacer las compresiones, ¿ya? Entonces, importante esto que uno es que el reconocimiento es importante, ¿no? La atención posterior al alta para poder ver el pronóstico del paciente, los cuidados post resucitación también son importantes, ¿ya? Tenemos que tener un abordaje como equipo, tenemos que saber el ABCDE del paciente, ¿no? Y recordar, como les digo, sí o sí, el tema de soporte vital avanzado, el tema del medicamento que les he mencionado, que es la adrenalina, los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿ya? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber, ¿ya? Conclusiones, el objetivo del RCP es reinstaurar la respiración y la circulación. El paro por asfixia es el más frecuente en niños. Recuerden que la causa respiratoria es la principal. La supervivencia después de un paro depende de múltiples factores que van desde la causa subyacente del paro hasta la calidad y la rapidez de las intervenciones de reanimación. Y una RCP de alta calidad se asocia con mayor posibilidad de supervivencia y un mejor pronóstico neurológico, ¿ya? Y los ritmos de paros no desfibrilables son los más frecuentes, pero son el de peor pronóstico, ¿ya? Entonces es importante reconocer esto. ¿Y tú, has entendido RCP o es mucha información? Entonces espero que hayan entendido la mayor parte de lo que les he mencionado, ¿ya? Espero que se les haya ido un poquito de repente el temor de conocer un poco más de esto. Es algo dinámico, en realidad si es que no lo practicamos, no, nunca vamos a saber cómo es, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo, para que, no sé si se han dado cuenta que he hecho acotación en varias cosas, ¿ya? En varias, en algunos temas importantes, subtemas de lo que he mencionado, ¿ya? Para que puedan, recalcar eso siempre, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces, damos por concluida la clase y espero que ya, hagan su práctica y ahí puedan, poner en toda la teoría, lo consideren ahí.